40 años llegaron aquí, 38 años llegaron aquí a Colombia, ¿cierto? Él va a venir a predicar el día 27 de octubre, amén. 27 de octubre, traiga un invitado, pero no para que venga ese día, sino para que se quede en la iglesia, amén. 27 de octubre, el pastor Iván Berber, él es noruego, y les pido a los que nos levantamos a orar, que oremos por él y su esposa, porque su esposa está pasando dificultades en su salud, tiene Alzheimer, y allá en Noruega no es lo mismo de acá, que de pronto la pueden tener en la casa. Hay sitios especiales para llevarles a estas personas que sufren de esta enfermedad, y ella hoy está apartada de su familia y ha sido un dolor muy grande para la vida de él y de sus hijas. Así es de que oremos por ello, y el 27 de octubre no se les olvide, amén. Pastor Iván Berber estará acá. Tendremos nuestro compartir común y corriente, ¿cierto? Y después vendrá la enseñanza. Así que el 27 de octubre no tenemos grupos, amén. No tenemos grupo. Vamos a tener al pastor Iván acá. El domingo, es domingo 27, vamos lo mismo, 10 de la mañana. El día 26 de octubre tenemos la chocolatada, 4 de la tarde en este lugar. Invita a la familia Silva Huaca. Amén. ¿Sí es así o no? Sí. Y nos queda la última de noviembre. El que quiera levantar la mano, estamos atentos. Amén. Queda la última chocolatada del año, que es en noviembre. Invitarlos a la oración de los días martes, los días jueves, espacios que no me cansaré de decir que son muy importantes. El día jueves en la noche ya tendremos nuevamente el tema que se está trabajando con el pastor Sergio, y creo que eso es todo. Amén. Eso es todo. Bueno, también se está trabajando un grupo de sanidad interior con las mujeres. Entonces, gloria a Dios por ello. Y todos necesitamos sanar, así no lo crean. Todos. Amén. Porque todos los días tenemos golpes, tenemos dificultades, todos los días hay dolores. Porque el diario vivir nos lleva y se constituyen en batallas diarias. Amén. Entonces necesitamos sanar. Bueno, ya no siendo más, dicen los grandes comentaristas, no siendo más, vamos ahora sí a lo que Dios nos ha colocado para este día. Amén. Yo quiero orar antes. Señor, yo te doy gracias por permitirme hoy, Señor, sin que haya ningún mérito en mí, sin merecerlo, el poder predicar tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que prepares las mentes, los corazones de mis hermanos, que podamos tener un buen ambiente para recibir tu palabra, Dios. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de poder compartir hoy este mensaje que has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre tampoco tenemos bueno, al cruzar el río Jordán se cumplirán y veremos las promesas de Dios. Amén. Se cumplirán y veremos las promesas de Dios. El río Jordán tiene
un contexto espiritual muy grande. Amén, pero muy grande. Tanto que el río Jordán se convierte en uno de los sitios más turísticos y visitados cuando se hacen esos viajes a Israel. Primero, por todo lo que sucedió allí en el Antiguo Testamento, y porque en el Nuevo Testamento hay el contexto espiritual más fuerte donde fue bautizado el Señor Jesús. Amén. Cuando se abren los cielos y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ahí ya entendamos que hay un fruto espiritual muy grande. Amén. Y ya vamos a ver ahora más adelante todo esto. Ahora, el Jordán es un símbolo de esperanza, es un símbolo de fe, es un símbolo de espiritual muy, pero muy grande, ¿cierto? De renovación, de milagros y de libertad. Amén. Allí ocurrieron muchos milagros, ¿cierto? Entonces, si hoy lo llevamos a nuestras vidas, ustedes pueden pensar: uy, pero ¿qué tiene que ver el río Jordán con mi vida? Y yo te digo todo. Amén. Yo te digo absolutamente todo. Ahora, después de que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años, ¿cierto? Por desobediencia, estuvieron 40 años vagando en el desierto. Viene una promesa grande, porque este era un pueblo rebelde, este era un pueblo desobediente, este era un pueblo idólatra, murmurador. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, estando en el desierto, murmuraron contra su líder, que era Moisés? Pero hay algo en todo esto que a mí me llama la atención, y es que Moisés también, acuérdense en cómo él inició su proceso: mató a un hebreo, ¿cierto? Después se negó a servirle al Señor. Pero hay algo que también él se pudo haber contaminado, y fue de la rebeldía de este pueblo. Amén. Y se contaminó, ¿por qué? Porque el Señor, cuando él le dice que le hable a la roca, él la golpea, pero el Señor le dice que no entraría a la tierra prometida. Amén. Fuerte eso. Y se cumplió. Lo que Dios le había dicho se cumplió. Pero ¿quién fue el sucesor para llevar a la tierra prometida al pueblo de Israel? Quien había sido un espía, quien había dicho que era una tierra buena, que esa tierra se podía poseer. Entonces, en todo este concepto, ¿cierto? Moisés, y vamos a ver esta historia en Josué 1 al 9, y voy a leer en Reina Valera. Amén. Josué 1, del 1 al 9, y voy a leer en Reina Valera. Y qué bueno todos los que traen su Biblia, que pueden rayar, que pueden colocar la fecha en que el Señor les dio una promesa. Es muy importante que podamos traer la Biblia. Muchos dicen: pero en el celular también lo puedo rayar. Bueno, dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
A pesar de todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, el Señor no olvidó su promesa, porque las promesas del Señor son verdad. Y pueda que pase mucho tiempo, que estemos pasando momentos de dificultad, de muchos dolores, momentos en que decimos, no, yo ya no quiero avanzar, no quiero continuar, pero recuerda que Dios te dio una promesa y esa promesa Él la va a cumplir. Amén. Y entonces aquí le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y hay personas que se burlan de eso. Esto es mío porque así lo dice la palabra. Pero no hay fe, simplemente todo lo que yo pisare, ¿eso qué? Es mío. Pero hay que hacerlo es con fe y decirle al Señor que si eso que estás pisando sí te lo va a entregar. Amén. Dice, porque de pronto te pisan en el Transmilenio y eso no era ni para ti. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá, mira esta promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. ¿No te has sentido solo? ¿No te has sentido vacío? El Señor, ¿por qué no me escucha? Señor, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Hay muchas quejas. Pero ustedes pueden hoy pensar que esto que el Señor hoy ha puesto en mi corazón para predicar únicamente era para el pueblo de Israel. Y yo quiero decirles algo, si lo vemos como quiero que lo veamos, lo que significa el Jordán es donde se rompe el antiguo pacto para iniciar el nuevo pacto a través del bautizo del Señor en el río Jordán. Amén. Entonces, aquí le dice en esta promesa tan hermosa, no te dejaré y no te desampararé. Pero, ¿qué tiene que hacer Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque a veces nos quedamos quietos diciendo, bueno, Dios me prometió esto y Él me lo va a dar, pero no hacemos nada por alcanzar esas bendiciones que Dios te ha prometido. Hay que esforzarnos, ¿cierto? Ahí esperándolos sentados, créanme que no nos va a llegar. Amén. Solamente esfuérzate. Ya le hice una promesa que nada le va a pasar, que va a estar con él, que no lo va a dejar, que nada le pasará. Pero esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero lo lleva aún mucho más para quebrar el entendimiento de él y llenarlo de la sabiduría del Señor. ¿Cuál es? El 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Y todo ¿qué? Te saldrá bien. Y en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Tremenda promesa, ¿no? En estos 9 versículos, 4 veces el Señor le está hablando de que sea valiente. En estos 4 versículos el Señor te dice, hey, esfuérzate, sé valiente, despréndete de muchas cosas que no traen beneficio a tu vida, entrega muchas cosas
que hoy en día solamente están obstruyendo la verdad del Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que dejar atrás para pasar ese Jordán y recibir la bendición de Dios? ¿O simplemente ves ese Jordán como un impedimento tan grande que tú dices, prefiero quedarme a este lado y no pasar? Hay algo que es bien interesante en todo esto. El río Jordán, para esa época, la época en que se abrió el río Jordán, en que llegó la orden del Señor para que pasaran el río, ¿cierto? Para esa época, el río Jordán tenía una profundidad hasta de 4 metros, una anchura de 50 metros aproximadamente y 200 kilómetros de distancia desde el monte Hermón, donde nacía el río Jordán, hasta desembocar en el Mar Muerto. Además de ser un río muy caudaloso, con grandes corrientes y gran peligro por todo el lodo que se levantaba en la ribera. O sea, era complicado, ¿no? Era complicado. Pero ¿sabes qué? Tú no te asustes por nada. Si tú ves que el camino donde el Señor te dice que vayas es difícil, es complicado, tranquilo, porque si el Señor te dijo que era por ahí, Él va abriendo camino porque va al frente tuyo. Amén. Entonces no te asustes. Porque muchos dicen, no, es que yo le doy y no pasa nada. No sucede nada en mi vida espiritual. Pero recuerda que si tú no lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, no va a suceder nada en tu vida. Porque la palabra de Dios también dice que si tú eres obediente y pones la mano en el arado, no vuelvas a mirar atrás. Amén. Porque si miras atrás te vas a detener. Porque hay cosas que aún todavía nos asustan, nos alarman, que traen dolor y que no edifican. Amén. Entonces, acá era muy complicado, tenía grandes riesgos que el pueblo tenía que asumir, ¿cierto? Y entonces, mira lo que sucede aquí en Josué 3, 14, 15, y voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, ¿qué pasó? Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir. Ahora, ¿qué quiero que entendamos aquí en este cruce del pueblo de Israel? Lo primero, estaban en el momento de la siega, de la cosecha. Y esa cosecha se daba porque utilizaban las aguas del río para hacer sus riegos. Entonces, tenían que esperar para poderlo pasar y que bajara el cauce del Jordán. Tenían que esperar desde el momento en que el Señor le dijo que atravesaran el Jordán, tenían que esperar 4 meses para poderlo hacer. Amén. 4 meses para poderlo hacer. Pero aquí el Señor, ¿qué hizo? Envió el arca, envió a los sacerdotes para que a través de ellos se diera el cumplimiento de su propósito y el pueblo pudiera tomar esa tierra prometida, conquistar lo que Él les había prometido. Amén. Ahora, ¿no será que de pronto tú estás confundido
con la promesa de Dios en la tierra prometida que Él te dijo que te iba a entregar? ¿No será que tú lo estás haciendo a tu manera, creyendo que ahí está la bendición y el Señor no te ha dicho que esa es tu bendición? Puede ser tu trabajo, puede ser en tus inversiones, puede ser los jóvenes que están buscando su pareja, puede ser que tampoco sea así. Y has hecho malas inversiones y hoy juzgas al Señor porque no están recibiendo los resultados que tú esperas cuando Él te ha dicho que esa no es tu tierra prometida. Pensemos en eso, iglesia, pensemos en eso. Ahora, solo yo te digo que tenemos que obedecer, porque a veces las situaciones se nos complican. ¿Y sabes por qué se nos complican? Porque nosotros somos tan tercos, que hacemos las cosas a nuestra manera y entonces perdemos todo nuestro vivir cristiano, porque los afanes, las preocupaciones nos pueden sacar del camino. Amén. Ahora, ¿qué significa el río Jordán para nosotros? Yo les dije que el Jordán representa todo para la vida cristiana. ¿Cuál es el significado de Jordán? Jordán es descender, purificar y limpiar. Amén. Es descender, es purificar y es limpiar. Amén. ¿Y por qué? Cuando Naamán, este hombre importante sirio, va donde Eliseo para que orara por él y le sanara de su lepra, ¿a dónde lo envió él? Ve y te sumerges 7 veces y serás limpio. Y él esperaba algo más, ser recibido por Eliseo. Pero allí, ¿qué pasó? Se limpió de su lepra. El Señor lo limpió de su lepra. Amén. ¿Qué pasa con lo que estamos viendo? El Señor abre las aguas del río Jordán para que su pueblo pase y reciba la promesa que Él tiene. Eliseo, cuando le cae la capa al mar, al río Jordán, se abre también las aguas del río Jordán. O sea, entendemos la importancia del Jordán para nuestras vidas, y es allí donde el Señor, donde en este río Juan Bautista bautizó a muchos, pero donde Dios, cuando se bautiza al Señor Jesús, se abren las ventanas del cielo para decir: este es mi Hijo amado. Entonces hay un antes y un después, ¿cierto? Con una gran cantidad de promesas y de propósitos en el Señor. Ahí se cierra un ciclo de un vagar de 40 años del pueblo de Israel, ¿cierto? Y es donde ellos van a la conquista de las bendiciones de Dios a esa tierra prometida. ¿Tú sí hoy puedes decir que eres un conquistador como cristiano? ¿O simplemente queremos las cosas tan rápidas que nos desilusionamos muy rápido en nuestro caminar cristiano? ¿Por qué hoy tantos que tú conocías han vuelto atrás? Pero ¿por qué a tantos que tú les has predicado la palabra no han querido volverse al Señor, o no han querido, ¿cierto?, entender la importancia
de lo que es vivir para Cristo. Y no es tu culpa, ¿no? Hoy está muy endurecido el corazón en el mundo entero. Por eso hoy tanta gente está viviendo con ese comezón de oír, porque están en unos afanes de soluciones inmediatas y entonces están buscando otro tipo de alternativas, ¿cierto? Por eso cada vez más la brujería, cada vez más se ven cuadros muy, muy dolorosos en este país, porque la gente quiere y está muy ansiosa de saber qué van a vivir en 5 y en 10 años. ¿Sí? Y con el Señor hay que esperar su tiempo, pero la bendición está ahí. Amén. La bendición está ahí. Entonces, miremos algo, que nuestro jornal, nuestro Jordán es todo lo que se interpone al plan de Dios y bloquea nuestro caminar cristiano. Amén. Es lo que bloquea nuestro caminar cristiano. Soy yo. El que el Señor te dice es ahí. Por eso cuando el Señor dice que las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir, y las puertas que Él abre, nadie las podrá cerrar, pasa por ahí. Y no insistas en las puertas que Dios ya te cerró. No insistamos en ello. Y es en todos los aspectos, a nivel de pareja, a nivel de laboral, a nivel de economía, de inversiones. No lo hagamos. Ahora veníamos con mi esposa oyendo un audio de un pastor de Argentina, que fue cuando vino mi proceso en Argentina, que estuve hospitalizado y que él le dijo a su hija, que era enfermera en ese momento, que yo era el portador de una palabra para él. Y yo ahí, ay, ¿cuál portador? Yo soy ese, ¿cierto? Pero él lo dijo. Yo ni idea que esta niña fuese hija de un pastor, y Dios nos permitió estar allá. Y ahora veníamos oyendo un audio que él nos envió, y él decía que es muy fuerte. Su esposa está sufriendo de Alzheimer, o sea, ya no está con él. Él tuvo una cirugía fuerte porque no había perdido su movimiento en el cuello, y dijo algo que nos tocó el corazón. Dijo: yo todos los días levanto mis brazos al Señor diciéndole: muéstrame qué he hecho mal para estar en esta situación. Muéstrame. Es el mayor agradecimiento que yo puedo tener contigo, muéstrame. Y entonces eso deberíamos de hacer nosotros, iglesia. Porque la verdad que a veces somos tan duros de corazón, a veces nuestro inmediatismo nos lleva a que realmente perdamos el rumbo en nuestra vida espiritual por hacer lo que no tenemos que hacer. Queremos meter la cabeza por donde no nos cabe, y queremos seguir insistiendo en una puerta que Dios ya cerró. Vuelvo y le repito, es a todos los niveles. Amén. Es a todos los niveles. Entonces, por eso el significado espiritual, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es de un contenido muy grande teológicamente.
Ah, ahora, el Jordán lo estaba cruzando un pueblo con una historia rebelde de 40 años en el desierto. Muchos habían caído allí, muchos, recuerdan, habían muerto, pero muchos fueron desagradecidos con el Señor. Llegó el alimento, el agua, su calzado nunca se desgastó, pero sin embargo fueron desagradecidos. Sin embargo, no entendieron cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y muchos cayeron muertos allí en el desierto, ¿cierto? Pero fueron faltos de fe, dudaron del poder de Dios. Así como los israelitas dudaron del poder de Dios, muchos hoy en día somos iguales a ellos. Es duro decirlo, pero es así, iglesia. Mira lo que nos dice Primera de Corintios 10, 1 al 6. Primera de Corintios 10, 1 al 6. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron ¿qué? Tendidos allí en el desierto. Todo esto sucedió, vea esto, para servirnos de ejemplo, al fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Qué gran recomendación del apóstol Pablo, ¿sí o no? Él estaba llevando un mensaje a la iglesia de Corinto, hablándole al pueblo cristiano, de que realmente reflexionáramos en ese pueblo lo que había sucedido, pero que lo tuviésemos presente para no llegar a cometer los mismos errores y abandonar una relación con el Señor. Amén. No me diga eso, que no es así. Muchas veces dejamos de asistir a la oración por otras cosas. Estoy colocando ejemplos, sí, por muchas razones. Porque no hay tiempo. Muchas veces dejamos de congregarnos porque no hay tiempo, porque hay otras cosas pendientes y están por encima del Señor. Y no estoy juzgando, no estoy criticando, iglesia, para que me entiendan, sino que por encima de todo tiene que estar mi Dios, mi Señor, el que me dio la vida, el que me dio una familia, el que nos dio a su Hijo para perdonar mis pecados. En Él tiene que estar toda mi dependencia. Amén. Es ahí. Eso no podemos negociarlo con nada. Amén. Y entonces aquí Pablo le decía, así es de que estas cosas sucedieron para ser ejemplo en nuestro caminar cristiano. Amén. Y vamos a Josué. Para poderlo lograr, tú y yo tenemos que ser valientes y esforzados para arrebatar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. De pronto tú dices, no lo he visto. Ok, solo mi consejo es, sigue buscando del Señor. No te lamentes, busca y vas a encontrar. Amén. Y aquí entonces este pueblo con un pasado negativo les impedía, recibir grandes cosas, porque aún estaban atados a un pasado que obstaculizaba sus planes y proyectos
en el desarrollo espiritual. Amén. Mira esto. Cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el río Jordán, quedaron de cara, el Señor es tremendo. Ellos ya habían pasado el río Jordán, ya estaban contentos, vamos a recibir la promesa, pero ¿sabes qué? El Señor los pone de cara ante sus enemigos, a Jericó. Ciudad amurallada, ciudad que era realmente una fortaleza. Y el Señor los pone de cara ante ellos. ¿Qué podrían pensar? El Señor nos hace pasar el río Jordán, nos dice de la tierra prometida, pero nos pone de cara a quienes nos van a atacar, a quienes son nuestros enemigos. ¿Y sabes por qué hizo el Señor eso? El Señor hizo eso porque dijo: yo voy con ustedes, nada les pasará, y yo soy el que hago y actúo conforme a mis propósitos. Y si yo les digo que crucen y nada les va a pasar, nada les va a pasar. Era ver ellos la gloria de Dios aún más. Amén. Porque tú puedes salir de una dificultad diciendo que eres obediente, pero puede llegar otra. Amén. Puede llegar otra. Y ahí es donde muchos perdemos el ánimo. Ahí es donde muchos dicen: ¿vale la pena? ¿Para qué? Si mire la cantidad de situaciones y de dificultades. Y eso lo veíamos hoy con este pastor. Cuando nosotros fuimos, pudimos conocer a su esposa bien, a él muy bien. Y después de los años tuvo que dejar a su esposa. Vinieron los problemas para él. Y él suplica: ¿en qué me he equivocado, Señor? No me des nada, muéstrame en qué me he equivocado. No pidamos, muéstranos en qué nos hemos equivocado. Amén. Esa es una restauración y un proceso de sanidad que Dios ejerce en cada uno de los que nos llamamos cristianos, que recibimos al Señor como el Señor de nuestras vidas y que queremos vivir para Él. Amén. Entonces Él los pone de cara. Increíble el Señor. Los pone de cara ante Jericó, ¿cierto? Y mira lo que dice aquí el 16, en el 3, ya les había leído. Acá está, mira. Leamos del 3 nuevamente el 15 ahora, pero lo tenemos en 3:14 de Josué, 14, 15, 16. Perdónenme, ¿no? Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arco tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar ¿qué? Frente a Jericó, frente a sus enemigos, ¿cierto? Y a veces Dios, para seguir restaurando tu vida y llevarte al proceso que Él te quiere llevar y donde te quiere poner, muchas veces tendrás que enfrentar a personas que tú no has perdonado, a personas que tú dices: si me lo encuentro no sé ni cómo voy a reaccionar. Pero si el Señor te dio una promesa, ya pasaste el río Jordán, no te preocupes. Pon el amor en tu vida, en tu corazón, para que Él no siga sintiendo el rechazo y el desprecio de tu vida. Y es la falta de perdón, es el resentimiento, es la amargura que hay en nosotros. Y por eso viene la frustración, por eso vienen esos estados emocionales en nuestra vida que arrasan con todas nuestras emociones y nos llevan a hacer cosas que
que nosotros no queríamos hacer, porque no hay un control. Amén. Entonces aquí el Señor los puso de cara a sus enemigos, ¿cierto? Pero el Señor les estaba diciendo, ustedes tranquilos, solamente yo les digo, si yo estoy con ustedes, ¿quién va a estar contra ustedes? Amén. Si Dios está en nuestra parte, ¿quién va a estar en contra nuestra? Pero eso a veces cuando tenemos conflictos no lo creemos. Ahora, ¿por qué tenían que cruzar los israelitas el Jordán? Para recibir y disfrutar las bendiciones de la tierra prometida y la promesa que le había hecho Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob sobre su descendencia. Mira lo que nos dice la palabra en Josué 4, 11 al 13. Dice, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo, mira esto, los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Según las órdenes que había dado Moisés, unos 40,000 guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos ¿para qué? Para la guerra. O sea, yo los paso, toman posesión, pero en esa posesión está la bendición, pero no quiere decir que no van a tener que enfrentar dificultades. Amén. Eso no es tan fácil con el Señor. Hay la paz, la prosperidad. Pero estás allá, fuiste conquistador de esa tierra prometida, obedeciste, pero eso no quiere decir que no vayas a tener que enfrentar situaciones. Color de rosa, no sería tan fácil vivir una vida cristiana. Porque si todo es color de rosa, ¿para qué? ¿De qué me afano? ¿De qué me preocupo? ¿Cierto? Si todo llega. Un niño de 2 años, 3 años, no está preocupado por el vestir, por la provisión, por nada, porque sabe que tiene a su padre que le va a proveer. Él no piensa en que el recibo hay que pagarlo mañana, ¿cierto? Pero entonces, cuando tú pasas esa tierra prometida, cuando tú ya estás ahí recibiendo la bendición de parte del Señor, no quiere decir que no tengas que enfrentar problemas. Por eso el Señor los puso frente a sus enemigos, para decirles, estén tranquilos, que yo estaré con ustedes. Amén. Así es de que, como este pueblo, mi invitación es a que peleemos, iglesia, la buena batalla de la fe. Amén. Peleemos la buena batalla de la fe. Ahora, termino con esto. El por qué tenemos que pasar el Jordán y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos para conquistar esa tierra prometida. Lo primero es que si tú no escuchas la voz de Dios, habrán voces que se van a levantar donde no te van a permitir escuchar la voz de Dios. Amén. Y si tú no escuchas la voz de Dios, pues vendrá el desánimo en tu vida, cada vez te alejarás más del plan de Dios y no tomarás posesión de las promesas de Él. En el Josué 3, del 1 al 4, vamos rápidamente ahí y mira lo que nos dice la palabra. Escuchar ¿qué? La voz de Dios es lo primero para no temer, sino que actuemos. Amén. Dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios
y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y póngase en ¿qué? En marcha de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca y no se acerquen a ella. La orden era clara, ¿cierto? Josué se movió a escuchar la voz de Dios, y pueda que en ese momento hayan habido muchos más ruidos, voces que se levantaron, pero la voz de Dios estaba anclada en el corazón de Josué para hacer lo que tenía que hacer. Amén. Lo segundo es que dejemos ya de lamentarnos, porque si te sigues lamentando y hablando sobre un pasado, sobre lo que te ha pasado, sobre lo que has dejado de hacer, nunca pasarás el Jordán. Amén. Nunca pasarás el Jordán. Amén. Y entonces por eso, iglesia, perdónese a sí mismo, deje de lamentarse por lo que pudo haber sido y no fue. ¿Cuántos se han lamentado por eso? ¿Cuántos? Digamos la verdad, iglesia. Digamos la verdad. Yo de primero, ¿cierto? Y muchos nos vamos contra el plan de Dios. Es que la esposa que me tocó, es que el esposo que me tocó, es que el trabajo que me tocó, es que los hijos que me tocaron, es que la economía, es que pobrecito yo, porque yo. Deje de lamentarse ya, iglesia. Porque hay una promesa: sé valiente y el Señor estará contigo, pero haz lo que tienes que hacer, haz tu trabajo. No te lamentes más, ya no más, toma posesión y busca siempre el cómo conquistar esa tierra prometida y que ese Jordán no sea un obstáculo en tu vida. Amén. Disfruta lo que Dios te ha dado, disfruta una familia, disfruta unos hijos, disfruta unos amigos, disfruta, iglesia. No te arrepientas de nada, no juzgues nada. Porque al fin y al cabo, el Señor mañana te dirá: hey, venga para acá. Yo le di a usted una esposa, ¿qué hizo con ella? Hey, yo le di un esposo, yo le di unos hijos. No, Señor, es que cansona sí era, Señor. Y el Señor te va a decir: hey, ven entonces, nos vamos a poner a cuentas. Amén. Ten cuidado con eso, iglesia, y ya no nos lamentemos más. Amén. Tome hoy la decisión de asumir una nueva vida con responsabilidad, en obediencia y en esfuerzo. ¿Qué dice Josué 1:6-9? Volvamos a leerlo. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente vuelve y le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que haces. Pero lo más hermoso, lo más importante es que nunca se aparte de tu vida el libro de la vida. Que meditemos en él de día y de noche. Es ponernos en línea todos los días delante del Señor a través de su palabra. Y ahí veremos que podemos ser prosperados. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos, pero no ponen en uso siquiera uno para su vida. Amén. Entonces, haz eso. Y toma una decisión ahora de comenzar una vida nueva. Levantémonos de cómo vamos a iniciarlo. Olvidémonos de la frustración, olvidémonos de los temores, olvidémonos de que nos hicieron daño, olvidémonos del negativismo, olvidémonos de todo ello para poder buscar la presencia de Dios.
Todos hemos sufrido. Todos hemos sufrido. No habrá nadie que diga, no, yo no. Todos hemos sufrido de una u otra manera. Pero ya dejemos ese lamento y busquemos de Dios. Amén. Que no sea parte ese libro de la vida de ¿qué? De nosotros. Amén. Y pasa hoy ese Jordán de lamentaciones, de dolores, de angustias, de tristezas, y no pierdas esta oportunidad que Dios hoy te está diciendo. Ahora, y hermoso es el pasar el río Jordán, es porque tú te has esforzado y has sido valiente para hacerlo. Amén. Has sido esforzado y valiente para hacerlo. Vamos al Salmo 1. Salmo 1 del 1 al 3. Y también lo voy a leer en Reina Valera. Salmo 1 del 1 al 3. Y lo leo en Reina Valera. Bueno, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios por ello. Y eso es lo que tenemos que hacer: meditar todos los días la palabra del Señor. Que ese sea mi alimento. Que no haya nada más importante en el momento en que yo tengo esos tiempos del Señor, que sea Él, que nada me distraiga. Nada. Meditar en la palabra del Señor. Amén. Y entonces, para hacerlo requerimos de perseverancia. Hay cosas que no hemos hecho como teníamos que hacer. Hemos hablado mal de los nuestros, de los cercanos. Muchos han abandonado sus hogares, muchos no han sido responsables en sus economías, y hay que formar un hábito importante en nuestras vidas de cómo buscar la presencia del Señor cada día para llamarnos verdaderos conquistadores del reino. Amén. Verdaderos conquistadores del reino. Y eso lo tienes que hacer tú y eso lo tengo que hacer yo. Amén. Porque muchos hoy no están conformes con lo que están viviendo. Muchos hoy tienen un empleo, pero están inconformes en el empleo. Nos toca duro, es difícil. Pero muchos sacrificaron el día del Señor por obtener un ingreso más. Y ese ingreso más es una espuma en tus manos. La recibes, pero se diluye muy fácil. Porque es para el Señor lo que hacemos. Es que tengo, es que hay, es que no puedo. Pero sin embargo exigimos que Dios nos bendiga. Amén. Muchos no están conformes con su carrera universitaria. Muchos no están conformes en el barrio que vive. Muchos no están conformes con el vecino. O sea, aquí nos quedaríamos todo un día hablando de cuál es nuestra inconformidad. Amén. Y todos tenemos que decir en qué estamos inconformes. Pero cuando tú te metes con el Señor y la palabra de Dios es tu alimento, tu estructura, tu pensamiento va a cambiar. Amén. Y por último, la constancia en nuestra vida espiritual es el éxito y es nuestra clave para triunfar. Amén. Le repito, la constancia en el ser cristiano es la clave para triunfar. Amén.
Segunda de Juan 1:8, y ahora sí es de verdad que ya estamos terminando. Segunda de Juan 1:8. Mira lo que dice la palabra acá. Dice en Reina Valera, lo leo: cuídense de no echar a perder el fruto ¿qué? De nuestro trabajo, sino que procuremos más bien recibir la recompensa completa. Si estás ahí, primero donde estás, donde vives, en tu trabajo, tus vecinos, tus estudios, la carrera, en fin, mira si fue tu propia voluntad, porque Dios no te va a poner en lugares donde tú tengas que pasar angustias y dolores. Hay pruebas, desde luego que las pruebas son las que nos forman nuestro carácter, pero Dios nos va a colocar en lugares más espaciosos. Amén. Entonces mira muy bien eso, evalúa muy bien eso, ¿cierto? Y lo que hasta hoy realmente ha sido tu trabajo, ha sido tu fruto, no lo eches a perder. Amén. No lo eches a perder. Démosle gracias a Dios siempre por lo que nos ha dado. Que en la medida en que tú le des gracias a Dios por lo que te ha dado, vendrán las respuestas y las bendiciones de Dios. Pero no te quejes por lo que no tienes, porque de pronto no estás preparado para recibir. Amén. Sea en todos los ambientes de tu vida. Y busquémosle de todo corazón. Hagamos realmente una reflexión hoy de si tú verdaderamente has sido valiente. Hagamos una reflexión hoy si verdaderamente esa relación con el Señor ha sido continua, ha sido constante. Si la palabra de Dios es ese alimento tuyo, es ese manual en tu vida. Si realmente hoy tú puedes decir: yo soy un testimonio vivo de que Cristo vive en mí. Porque muchos te pueden llamar cristiano, pero Cristo está muy lejos de tu corazón. Muy lejos. Amén. Entonces, que los dichos de nuestra boca sean una verdad, pero que no seamos enlazados por ellos, porque no hemos dicho lo que ha salido verdaderamente del corazón. Así de que démosle gracias a Dios, ¿cierto? Que todo esto que el Señor hoy nos ha hablado realmente pueda superar los momentos de dificultad en nuestras vidas, que podamos entender la importancia de que el río Jordán no puede ser impedimento para cruzarlo, para pasar al otro lado. Habrán momentos complicados al pasar el río, al estar al otro lado, pero estamos al otro lado en paz, a salvo, con la guía, con la dirección y con la bendición del Señor. Seamos valientes en arrebatar sus promesas. Seamos valientes para no dejar que nuestros hábitos continuos en nuestras vidas corten la carrera que tenemos que vivir en nuestra vida cristiana. Que el Señor sea lo primero, que el Señor sea lo más importante, que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos sean lo más importante. Que oremos por ellos, Señor, que cuidemos el corazón de ellos, que los incomodemos, Dios. Hoy muchos hijos a temprana edad ya son los que tienen el mando en los hogares, Señor, porque lo hemos permitido, porque, Señor, a veces sentimos temor